Hola, hola queridos niños, el día de hoy seguiremos aprendiendo juntos desde casa, así que el tema que vamos a aprender está relacionado con el área de matemática, así que hoy aprenderemos la longitud y su unidad de medida, el metro, así que vamos a ver de qué se trata este tema. Aquí tenemos, ¿sabías que la longitud es la distancia que hay entre dos puntos? Como nos podemos dar cuenta a través de este ejemplo, aquí podemos ver la longitud que puede existir pues en este grupo de casas con relación al otro grupo de casas. Quiere decir que con las medidas de longitud podemos medir la distancia que existe entre estos dos pequeños pueblos. Con las medidas de longitud también podemos medir el contorno, por ejemplo, de esta mesa, cuánto mide el contorno. Podemos también medir el largo y ancho de objetos. En este caso, por ejemplo, también podemos medir una alfombra. Y si nos damos cuenta, también podemos utilizar las medidas de longitud para medir distancias en lo que tiene que ver con respecto a las carreteras, a las calles. Entonces, para todo esto nos va a servir las medidas de longitud. Y algo muy importante, que vamos a aprender que la principal unidad de longitud es el metro. Así es. Y la palabra metro la vamos a abreviar con la letra M. Quiere decir que la letra M significa metro. También vamos a aprender la equivalencia del metro. Un metro es igual a 100 centímetros. Como nos podemos dar cuenta, tenemos aquí diferentes objetos que sirven para medir. En el caso pues del metro, como lo vemos aquí, en el caso de la cinta métrica, que está dividida en centímetros. ¿Cuántos centímetros? 100 centímetros. Y en el caso pues de la regla, que es un instrumento de medición un poco más pequeño, también nos sirve para medir porque también está dividida aquí en centímetros. Entonces vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Pero ¿qué hago si quiero medir objetos más pequeños y objetos más grandes? Pues bien, cuando yo voy a medir objetos más pequeños, podré utilizar la regla, porque la regla me va a permitir medir objetos pequeños. Recordemos que la regla está dividida en centímetros y existen diferentes tamaños de regla que representan cantidad diferentes de centímetros. Ahora, dentro de las medidas de longitud vamos a encontrar las medidas que representan cuando son mediciones pequeñas, en el caso del milímetro, centímetro y el decímetro. Y las medidas más grandes, que son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Entonces, cuando nosotros vayamos a aprender más adelante a medir objetos más grandes o distancias más grandes, vamos a poder utilizar pues el kilómetro. Y cuando son más pequeñitas, por lo general vamos a medirlas en centímetros, y para esto nos va a servir mucho la regla. Así que vamos a continuar aprendiendo. Instrumentos para medir, ya estuvimos viendo. Dentro de los instrumentos para medir tenemos el metro, que por lo general utiliza en las tiendas. Tenemos la cinta métrica, que lo utilizan las costureras. El metro, el metro o flexómetro también que lo llaman, es utilizado por los albañiles. Y el metro utilizado por el carpintero, que es un instrumento pues que está doblado por pequeños tornillos, pero al momento de abrirlo pues queda totalmente recto. Entonces, y en el caso de nosotros, la regla, que también sale a partir de aquí, de este metro que vemos en la imagen. Vamos a seguir aprendiendo. Ahora, con todo esto, como yo les indiqué, cuando nosotros vayamos a medir objetos pequeños, utilizaré la regla, ¿verdad? Porque está en centímetros. Y si necesito medir objetos grandes, podré utilizar el metro, ya sea con cualquiera de los instrumentos que les presenté
en la presentación anterior. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si yo quisiera medir cuánto mide un libro, ¿qué utilizaré? ¿Una regla o el metro? Correcto, necesitaré de una regla. Yo simplemente con una regla podré medir cuánto mide, por ejemplo, el contorno de mi libro. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si yo quisiera saber cuál es la altura de este árbol, ¿qué utilizaré? ¿La regla o el metro? Correcto, el metro, porque recuerda que el metro me va a servir para medir objetos grandes. Siguiente ejemplo. Tengo un edificio. Si yo deseo saber la altura total de este edificio, ¿qué utilizaré? ¿La regla o el metro? Correcto, el metro me va a servir. Muy bien. Y por último, si yo quisiera saber también cuánto mide mi lápiz con el que yo realizo mis tareas, ¿qué utilizaré? ¿El metro o la regla? Perfecto, la regla, ¿verdad? Porque me va a ayudar a medir objetos más pequeños. Y por último, si también deseo conocer las medidas de mi cartuchera, utilizaré el... Muy bien, así es, la regla. Entonces, chicos, con estos ejemplos, vamos ahora a hacer la siguiente actividad. ¿Cuánto medirán los siguientes objetos? Vamos a ver, miren. Aquí tengo un lápiz. Como ya sabemos, si son objetos pequeños podré utilizar la regla. Si nos damos cuenta, la regla está dividida en centímetros. Esta regla de aquí, por ejemplo, es una regla que mide 15 centímetros. ¿Sí ve? Siempre va a empezar desde el 0 y termina de acuerdo al número que tenga la medida total la regla. En este caso, esta regla tiene 15 centímetros. La regla de aquí abajo, ¿cuántos centímetros tiene? Tiene 20 centímetros, es un poquito más grande. Entonces, vamos a ver aquí, en el caso del lápiz, cuando yo quiera medir un objeto, siempre me voy a colocar el 0 desde donde empieza el objeto. Y voy a observar a dónde termina. En este caso, la puntita del lápiz termina aquí, a dirección del número 9. Por lo tanto, este lápiz mide 9 centímetros. Muy bien, correcto. Ahora vamos a observar el pincel. Asimismo, para poder medir el pincel, tengo que colocar la puntita de mi regla donde está señalando el 0 y observo hasta dónde llega la punta del pincel. En este caso está en el número 16. Por lo tanto, este pincel mide 16 centímetros. Me olvidaba, la palabra centímetros la podemos abreviar con las letras CM. Así que, chicos, con esto creo que vamos a recordar que el metro y el centímetro, en este caso, para medir grandes cosas, utilizaré el metro. ¿Sí ve? Me puede servir el flexómetro, me puede servir también la cinta métrica, o en este caso, si yo quiero medir objetos pequeños, utilizaré una regla. En este caso, este ejemplo me indica que este cuadernito mide 15 centímetros y este carro tiene 3 metros de largo. Entonces, chicos, no se pueden olvidar. Entonces, hemos aprendido a utilizar los instrumentos de acuerdo al tipo de medidas que yo voy a utilizar. Entonces, con esto, chicos, creo que ahora sí estamos listos para practicar en nuestras actividades que te presento hoy día en tu guía de trabajo. Y ahora sí, con mucha atención vas a resolver los ejercicios. Y conmigo nos vemos otro día con un nuevo aprendizaje.